muchísimas gracias a vosotros por la invitación, para invitarme a hablar una vez más sobre lo mismo. Pero nunca nada es lo mismo, aunque sea la misma persona y el mismo tema, porque ha pasado el tiempo y van pasando cosas y además nadie dice las mismas cosas ni con el mismo énfasis. De la presentación solo añadiré que los temas que más me dedico últimamente son temas de inteligencia artificial, porque precisamente un congreso que organizo, este año que organizamos el 10º Congreso Internacional de Transparencia y Buen Gobierno, pero este año lo vamos a dedicar al tema que más me apasiona a mí últimamente, que es la transparencia algorítmica. Hoy muy poquito hablaremos sobre ello, porque hay que hablar de muchísimas cosas, pero tiene también bastante que ver con los temas de hoy. Y si no, pues si os gusta, pues me invitáis otro día para hablar de estos temas. Bien, sinceramente he de agradecer también a Setu, el profesor compañero mío de Historia, que me invitó y he podido oír varias de sus intervenciones en este foro. Y entonces fue él que me sugirió para hablar de corrupción. Yo le dije, yo no soy especialista en corrupción y de hecho no me interesa más que como ciudadano. Es decir, no la investigo como académico, pero sí temas muy colaterales, muy afines, como es todo lo relativo a la transparencia y medidas muy cercanas a la lucha contra la corrupción. Y la transparencia es una de ellas. Entonces, por eso voy a hablar de corrupción, pero más de antídotos o intentos de corrupción, de lucha contra la corrupción a través, sobre todo, de mecanismos de transparencia. La transparencia, pues me dedico, pues desde hace ya 22 años o algo así, empecé a escribir sobre estos temas y, de hecho, un órgano muy poco importante en la Comunidad Valenciana, como es el Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana, pues formo parte del mismo desde hace 5 años, que me ha permitido, pues lo que estudio, pues ponerlo bastante en práctica. Tenemos pues unas 1000 resoluciones ya en los últimos años sobre temas de derecho de acceso y algunas cuestiones que algún tema mencionaremos, pero como uno más, una pincelada más de los muchos que atrae todos estos temas. Podríamos empezar diciendo, bueno, y si la transparencia es la respuesta, que lo parece ser a muchísimas cosas hoy en día, y se acude a la transparencia y se menciona la transparencia pues parece que sane o sanee, allá por donde se diga esta palabra, pues parece que la sanee, que va a vender bien, etcétera, pues también nos tenemos que preguntar sobre todo pues cuál es la pregunta. De hecho, el que ahora es ministro, que no sé cómo lo hará como ministro, pero que como académico ha sido excelente muchos años, que está de ministro de Universidades, Subirats, pues uno de sus artículos pues lo iniciaba con esta pregunta, es la transparencia, aunque esto vale también para el gobierno abierto en general y otros conceptos, pero nos tenemos que preguntar un poco pues cuáles son los motivos por los cuales la transparencia parece que sea ese mecanismo que sanee muchos de los problemas actuales de nuestro sistema político, institucional, social, cultural. Y bueno, esto ya es fotos, ya quedan antiguas, pero son más o menos un reflejo de hecho, incluso pues si habláramos del 15M, pues una de las poquitas cosas que había consenso cuando se empezaron a hacer muchas demandas en contra del sistema político que parecía que se quería cambiar, pues una de las pocas respuestas unívocas era la transparencia. Y de hecho no es coincidencia el momento histórico también, por situarlo por este contexto, fue el primer gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta que anunció en el programa de investidura el aprobar una ley de transparencia. Era el momento. Pero como respuesta ¿a qué? Pues a muchísimos problemas de los cuales solo hoy me centraré esencialmente en la corrupción. Pero la transparencia parece que da respuesta pues, a muchos problemas, como es el déficit democrático, la desconexión que sentimos los ciudadanos con nuestros políticos, con aquello que se decía entonces la casta. Los que ahora están también en la casta, pues hablaba mucho de la casta, ¿verdad? Pero esa distancia con los políticos sigue estando ahí. Cada vez las sociedades son más complejas, cada vez tenemos fenómenos que son inabordables hoy, como la polarización política, los populismos, que eso pues son mucho más recientes que de entonces. Se pone en duda la legitimidad democrática de los sistemas en las democracias occidentales, es decir, sistemas democráticos constitucionales que son pues el cogollo en principio de lo mejorcito que había en el mundo, pues se pone en duda su auténtica legitimidad. Se hablaba, como poníamos ahí, le decían democracia real ya, le llaman democracia y no lo es, todas estas cosas, como que se necesitaba insuflar de
de una nueva sangre democrática al sistema político, y no solo en España, porque esto no lo hemos vivido más en España, pero esto ha sido generalizado en casi todo el mundo, en casi toda Europa, sin los problemas más exacerbados que hemos tenido todos nosotros en España, que todo esto pues, ha agudizado mucho más. Y sobre todo, pues aparte de muchos problemas que todos conocemos, pues sobre todo el tema de la corrupción. De corrupción, si os interesa, si les interesa a todos ustedes, pues yo siempre recomiendo, es buen colega, y Manuel Villoria, pues por internet van a encontrar enseguida, ponen Villoria y corrupción, pues cualquiera de sus escritos les va a ilustrar muchísimo. Es uno de los mayores expertos en España y del mundo. Además es muy claro, escribe muy bien, es de ciencia política. Yo creo que la corrupción es bastante interesante abordarla desde la ciencia política. Igual que les hablaba de Subirats, pues yo creo que solo hablo bien de dos politólogos, que es Subirats y Villoria, porque los juristas no nos solemos llevar excesivamente bien con los politólogos, que en general nos parece que dicen cosas muy etéreas y poco útiles. Pero en estos dos que les he mencionado, pues la verdad han trabajado muy bien todos estos temas. Y Villoria ha trabajado muchísimo la corrupción. Corrupción es un fenómeno amplísimo que ya solo les podría poner cualquier definición, pero definirlo es bastante complejo. Y fenómenos de corrupción lo sabemos todos, porque además son variadísimos los fenómenos de corrupción. Y no hace falta, creo, en este foro, pues hemos hecho ya varios másters de corrupción por el ejemplo que nos han dado nuestros políticos en las últimas décadas. Digamos que esos fenómenos en España pues los conocemos relativamente bien. Las causas de la corrupción sí que es un elemento mucho más complejo. Y no se puede simplificar tanto, pero son muy variadas y hoy casi, no soy experto, pero sí que centraré mucho en las causas culturales y educativas. Y un poco, pues, rememorando un poco de Montesquieu, que hablaba de otras cosas, pero Montesquieu hablaba también del espíritu que tenían los pueblos y parece pues, que algunos pueblos pues, somos más propensos. No creo que vaya en la genética, pero sí que hay muchísimos elementos culturales en el terreno de la corrupción. Corrupción es interesante, igual que la palabra transparencia, pues aparte de significar muchas cosas, pues un Estado, cuando algo está corrupto, algo está corrupto, y de hecho, aplicado al agua, pues no es extraño que el agua estancada, pues en vez de transparente, pues sea corrupta. Lo que me gustaría, por hacer una pequeña aproximación, y centrarnos ya en algunos temas, es también que vean ustedes que aparte centraremos todo en la transparencia, pero alrededor de la palabra de transparencia, afines a la transparencia y como mecanismos o como reacción también para fenómenos como los que he señalado, corrupción y otros, pues hay palabras afines que están ya constantemente las utilizamos y a veces de manera casi indistinta. Una de ellas es la gobernanza, un concepto ya que está ahí no menos de 20 años entre nosotros. Y la gobernanza, entre otras muchas cosas, hemos oído mucho con la pandemia, pues la cogobernanza, pero la gobernanza, entre otras muchas cosas, significa pues un sistema, sobre todo como antítesis a un gobierno vertical por decreto, esa idea de gobernar por decreto. Pues un sistema de gobernanza es gobernar en común, gobernar con participación de la sociedad civil, esencialmente. ¿Y qué tiene que ver esto con la transparencia? Pues que un sistema de gobernanza, el punto de partida es que sea transparente. Es decir, los sistemas de gobernanza en los que la sociedad civil puede participar, los colectivos de la sociedad civil, para que haya participación se necesita transparencia. La transparencia es la premisa de todo sistema que se llame de gobernanza o de buena gobernanza, y por esto quería introducir conceptos parecidos, como pueda ser buen gobierno. De gobernanza se habla como tal, se habla de buena gobernanza, y muchas veces casi de manera indistinta, pero con una connotación que podemos ver ahora, se habla también de buen gobierno. De hecho, les recuerdo, la ley española es de transparencia y buen gobierno, y no es por coincidencia. Y es que tiene como dos partes, una parte dedicada a la transparencia, acceso a la información pública, portales de transparencia, y otra parte, pues una especie de código de buen gobierno, de normas que han de seguir los gobernantes para hacerlo bien. Estoy simplificando mucho, conceptos pues, que vienen de muy antiguo. Buen gobierno, aquí no hace falta que los lean ni leerlo todo, pero, por ejemplo, estos conceptos de buen gobierno son similares a los que se utilizan de buena gobernanza. Básicamente es detallar las virtudes de un sistema de gobernanza adecuado y acaban reduciéndose, sobre todo van a mencionar pues, la participación, la equidad, la lucha contra la pobreza, principios éticos, buenas prácticas,
máxima transparencia, calidad de los servicios públicos. Al fin y al cabo van a ser una serie de adjetivos que, igual que transparencia, que suena bien, pues si ponemos música de fondo, pues un buen gobierno, pues un gobierno equitativo, justo, responsable, participativo, transparente. Lo que quería subrayar sobre todo es que estos conceptos, que son más de ámbitos no jurídicos, pues se han impregnado ya, tanto en las leyes como en las políticas públicas. Y muchas veces, como son tan parecidos, de manera indistinta. Muchas veces se habla de transparencia en general para decir buen gobierno, buena gobernanza, o algunos similares, como la rendición de cuentas, como pues, un sistema de rendición de cuentas, pues un proceso por el cual los gobernantes y servidores públicos informan, ser transparentes, responden, justifican sus actos, sus decisiones. Como digo, es otro concepto afín a lo que podemos decir la órbita de la transparencia, la órbita del buen gobierno, de la buena gobernanza, y en los últimos años se habla muchísimo del gobierno abierto. Y normalmente es lo mismo. Es decir, la confluencia de hecho, pues podíamos acudir, por ejemplo, del gobierno abierto se hablaba con un discurso que dio Obama en el año 2009, al principio de su singladura, y básicamente, pues si nos fijamos los pilares que señala, vamos a trabajar juntos para establecer un sistema de los 3 pilares del buen gobierno. Transparencia, que es la premisa de la participación pública, y de la colaboración o cooperación, que está muy relacionado con lo que ya les señalaba antes de la gobernanza, de una cocreación, el participar todos en los servicios, es decir, una serie de principios que van sonando y se han integrado ya en nuestros discursos desde hace entre los últimos 20 años, 10 años, así veríamos definiciones, no hace falta, pero si vemos esta definición, probablemente si cambiáramos la definición de gobierno abierto para decir que esta es la definición de una buena gobernanza o de un buen gobierno, no habría mucha diferencia. Es subrayar todas las virtudes de un buen sistema de gobierno. Sobre todo en España, pero no solo en España, con la crisis económica pues se agudizó y además de golpe sentimos que nos habían puesto los cuernos a todos, ¿verdad? Como si nos hubieran abierto los ojos de golpe frente a lo que sabíamos todo que ya sucedía. Pero básicamente nos dolió mucho más porque en aquel momento con la crisis económica pues se hizo mucho más sensible para la sociedad. Y entonces fue una reacción común que frente a esos problemas y a otros problemas que tenía el sistema político español, y no solo en España, insisto, lo que pasa es que estuvimos en el ojo del huracán, ciertamente, en la crisis de finales del 2000, la década del 2000 y principios del 2010, y entonces pues la reacción generalizada, no solo en España, pues fue decir, mira, nos piden más legitimidad democrática, más cercanía a la ciudadanía, más transparencia, más confianza pública, pues vamos a hacer todo un paquete de medidas de buen gobierno, de gobierno abierto, de buena gobernanza, y en ello estamos. Y entre otras de las medidas, solo para que ustedes sepan que existe, pues España se sumó a la recién creada Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, de la cual pues, son prácticamente miembros, ahora ya se ha actualizado, unos 78 países actualmente, y prácticamente todos los que puede decirse que son democráticos en el mundo, y que básicamente se comprometen a hacer políticas de buen gobierno y de gobierno abierto. De hecho, yo he sido vicepresidente del Foro de Gobierno Abierto de España, donde básicamente esta institución, por si no la conocen, esta participación de España se concreta en que se hacen planes de actuación. Se ponen de acuerdo los gobiernos autonómicos, locales, estatal, con expertos, con ONGs, con un foro, para lanzar un compromiso de políticas de gobierno abierto. Y a los 3 o 4 años, según el tipo de plan, se evalúa si se han cumplido o no esas promesas, esos compromisos. Bien, esto es un estímulo, ya les digo, esto también tiene mucho de moda, en los últimos años hablar de todo esto pues también vende muy bien en todos los sentidos, y entonces pues todos los estímulos son buenos, y como les digo, no es solo para España, sino que en todos los países del mundo pues se están lanzando estos planes de gobierno abierto, y cuando se configuran, hace 1 año y pico lanzamos el 4º plan, y básicamente pues las 100 medidas de este 4º plan de gobierno abierto se estructuran por los conceptos que hemos ido repitiendo constantemente, ¿de acuerdo? A mí me gustaría advertir, yo cuando hablo de estos temas, es un poco, me dijeron una vez, esto es como San Manuel Bueno Mártir,
usted no está hablando de esto, pero parece que no cree. Pues no creo mucho. ¿Para qué les voy a engañar? Yo no vengo a venderles a ustedes ningún producto, yo soy un profesor de universidad, pero sí que me lo creo en cierta medida, creo que es bueno, pero que hay que estar alerta, alerta. ¿Por qué? Pues esto es como el colesterol, que hay bueno y malo, ¿no? Todo esto le ponemos música de fondo y suena fenomenal, nos pusieron unos cuernos tremendos en las instituciones políticas y las buenas palabras pues no nos sirven, los hechos son lo importante. Y entonces se puede detectar que hay muchas leyes, muchas políticas de gobierno abierto, de buen gobierno, que se quedan en meros anuncios y en cambio hay otras que parece que se lo creen. Entonces creo que hay que estar muy vigilantes para que todas estas medidas de transparencia, participación, buen gobierno, etcétera, etcétera, pues que vigilar que sean reales para que nos la podamos creer, que no sean buenas palabras para esa persona que nos ha sido infiel. Porque, como sabemos, pues aunque la mona se vista de seda, con estas palabras tan bonitas, algo ha de cambiar por dentro, porque si no, mona se queda. Me gustaría recordar algunos indicadores. De hecho, hace 2 semanas creo que salió el de Transparencia Internacional, que es de percepción de la corrupción. Hemos empeorado un poquito. Yo en esto pues normalmente soy muy posibilista. ¿Estamos mal? Bueno, estamos en lo mejorcito del mundo. Partiendo de que estamos en lo mejorcito del mundo, pues estamos mal, sí. Estamos mal, hemos empeorado un poco, bien, pero no creo yo, de hecho, yo creo en los últimos años, lo de la percepción de la corrupción es un indicador muy importante, pero en España, desde la crisis económica, hemos tenido una percepción brutal de la corrupción. Y yo estoy convencido que la corrupción entre el 2000 y la crisis era 10 veces más que la actual, posiblemente. Lo que pasa es que medir la corrupción es muy difícil. Entonces, fórmulas para medición, una cosa es la percepción y otra cosa es, pues, qué delitos se están descubriendo, qué malas prácticas se están descubriendo efectivamente que se dan. Y yo no soy experto en estos temas, pero estoy convencido de que no estamos ni mucho menos peor que en la década de los 2000. Pero, pues como la situación no es buena, vivimos en unas situaciones tensas, pues normalmente pues la percepción no siempre mejora. A mí me gustaría que recuerden, aquí ya pueden intuir que cuanto más amarillito, mucho mejor. Y cuanto más oscurito, mucho peor. Entonces, claro, nosotros estamos naranjita, pero claro, es que en Europa pues estaríamos medio-medio, hay peores, toda la Europa del Este, casi toda la Europa del Este y países del sur de Europa están como nosotros o así, pero claro, es que en Europa están los mejorcitos del mundo, añadidos a Canadá, sobre todo a Nueva Zelanda, a Australia. Luego les haré alguna referencia más a este mapa, que tiene que ver también con la transparencia. Estos son los datos de la última medición, hemos pasado del 30 al 34 del mundo. Habría que ver si es que hay quienes han mejorado y no es que hayamos necesariamente empeorado. Bueno, 30 del anterior, por lo que veo solo hemos bajado un puesto desde el anterior. Aquí tendríamos las mediciones, esta fue la anterior que tenía yo registrada, y aquí vemos Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, que es un caso curioso porque no es una democracia, Suecia, Suiza, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Reino Unido, etcétera, etcétera. España un poquito más abajo. Me gustaría que se fijaran que los países que menos percepción de corrupción tienen y que además seguro que tienen mucha menor corrupción, por lo general coinciden, quitemos ahora Singapur y posiblemente alguno más, pero coinciden en algo. Son países no católicos, son países cristianos, normalmente calvinistas. El tema cultural es muy, muy importante y coincide, hay un eje muy marcado en que los países de mayoría religiosa no católica pues tienen una tradición de transparencia muy fuerte y toda una serie de dinámicas y muchos más elementos que ahora no vienen al caso. Pero sí que es cierto es que la cultura calvinista y luterana pues de siempre, y este es un factor muy importante, de siempre ha tenido, la primera ley de transparencia del mundo es la de Suecia, 1765, creo recordar. Y también una de las primeras ya en el siglo XX fue la de Finlandia. Más allá de las leyes, la cultura católica, si ustedes han estado en Holanda, yo estuve ahí 3 meses, en Holanda pues uno va andando por la calle, aunque Ámsterdam es como es, pero va andando y tú puedes ver perfectamente a una familia cenar en la calle. O sea, no que ellos estén en la calle, tú vas por la calle y puedes ver una familia en su casa porque tiene las ventanas abiertas. ¿Y eso por qué lo hacen? Aquí somos lo contrario. Cierra las cortinas, que no te vean. Pero hombre, estamos en familia, ¿qué te van a ver? Pues allí es lo contrario. Hay que enseñar que no se peca.
Y eso viene de muchos siglos. Y esos principios y otros se han trasladado a lo jurídico y a la organización administrativa, para que desde siempre esté inculcada esa idea de que hay que exhibir. La mujer del César no ha de ser solo buena, sino que ha de exhibirlo. Hay que enseñar que no se está pecando. Y eso, aparte de muchos otros elementos, es un factor muy importante para la transparencia, que determina en que esos países, pues, primero, que haya muy poca o ninguna corrupción, y segunda, pues que lo podemos ver en series, en documentales, que la transparencia es brutal. Vemos series de periodistas, vemos series de gobernantes, no sé si vieron, ya no me acuerdo ahora cómo se llamaba, esta de Dinamarca, pero vamos, que está en la cultura del día a día y que si alguien pide un documento, pues es que a los 2 días lo han de tener, y, en fin. Este es un elemento muy importante. Hay otros indicadores que ahora no hace falta, el de desarrollo humano. Obviamente los países con menos corrupción pues tienen mayor desarrollo humano. No vamos a hacer ahora un cruce total de estas cuestiones, pero me gustaría también hablarles de este otro ranking. Este ranking es menos conocido, es más de especialistas. Es un ranking de transparencia, pero de leyes de transparencia del mundo. Entonces hay unos expertos de una organización canadiense que analizan, escanean, digamos, las leyes de transparencia y buscan unos indicadores, unos 80 indicadores para analizar las mejores leyes de transparencia. Y aquí les adelanto que los países más verde oscuro son los mejores. Y eso que este mapa pues lo cogí y el resultado ahora lo van a ver, cuál es el ranking de los países con las mejores leyes de transparencia del mundo. En España, no sé si es el último actual, pero estaba en el medio del mundo, porque había más de 130 evaluados, pues estaba en ley medio, eso que era la nueva, la actual, la del 2013. ¿Qué es lo que, fíjense ustedes, aquí están los países con las mejores leyes de transparencia del mundo. Y en la otra, la que encabeza Austria, las peores leyes de transparencia del mundo. ¿Qué podemos advertir? Pues fíjense, México siempre ha liderado este ranking porque tiene unas instituciones de transparencia muy serias y una ley ya desde hace 20 años muy potente. Pero le desbancó a Afganistán. No sé ya si sigue en vigor esa ley o si existe de alguna manera esa ley, pero ¿qué les quiero decir? Pues entre este listado de leyes muy buenas, pues encontramos a Afganistán, a México, que tienen unos problemas endémicos de corrupción y de otro tipo. Vemos a países como Albania, como Liberia o El Salvador. Tener una muy buena ley de transparencia, pues fácil, pagas a un consultor, te hace una ley estupenda. Luego otra cosa es que se cumpla, ¿no? Que se cumpla y que incluso aunque se cumpla, que sirva para algo. Si no lanzas un buen producto normativo en el contexto donde pueda hacer juego, pues imagínense ustedes, ¿no? De Afganistán, la ley de Afganistán, ¿en qué contexto puede caer? ¿Qué es lo que quiero decir también? Que las leyes, yo me dedico al derecho y es lo único que me interesa, pero todo el contexto en el que se han desarrollado es muy importante. De ahí que he subrayado también la importancia de la tradición cultural de las organizaciones públicas, del comportamiento político, de las instituciones, acaba siendo mucho más importante. Fíjense, en este país, en este listado de las peores leyes del mundo, pues está Austria o Alemania. Es un país, yo voy mucho, no tiene mucha tradición de transparencia administrativa, tienen su ley, porque esto es una ola mundial, pero nos cambiaríamos todos, ¿no? por la situación de corrupción, etcétera, que también tienen sus casos y pues porque están en este listado de transparencia internacional en los países más claritos. Bien, dejemos ya algunos indicadores, que no está mal para recordar, pero para recordar, entre otros de los conceptos básicos, el de transparencia. Y transparencia, pues bueno, aquí hay algunos puntos importantes. El punto de partida, por ejemplo, Brandeis, el juez del Tribunal Supremo americano, que fue el primero que habló del derecho a la transparencia, el principio de publicidad, desde un punto de vista legal, pues hablaba ese lema tan falso médicamente como que la luz del sol es el mejor desinfectante, con esa idea de que aquello que le dé la luz, pues más difícil que se generen prácticas corruptas. Y eso es lo que está detrás también de principios como el de Jeremiah Bentham. Jeremiah Bentham, pues básicamente, su principio básico era que nos comportamos de otra manera cuando sabemos que nos están observando. Este es un elemento muy importante. De hecho, Jeremiah Bentham diseñó este sistema del panóptico, por el cual pues, prácticamente con un centinela pues, se podía cuidar a toda una cárcel. Con un centinela pues, todos los barrotes de las celdas lo hacían transparente y en principio pues, al poder
observar a las personas, pues con un vigilante, pues valía para vigilar el comportamiento de todos, porque todos sabían que estaban siendo observados o pudiendo ser observados en cualquier momento. Bien, algún recordatorio. En estos, me dijeron unos 35 minutos, ¿verdad? En estos 10 minutos, más o menos, recordatorio, sin querer aburrirles, pero de toda esta batería de movimiento desde un punto de vista más jurídico. ¿Qué ha pasado en estos últimos 20 años jurídicamente respecto de la transparencia, que sigue siendo un concepto muy amplio? Como concepto podemos decir transparencia, en verdad es una cualidad física, pero la aplicamos a instituciones públicas, a instituciones sociales, pero como concepto sería, para medir la transparencia, pues el grado de acceso a la información que tiene la ciudadanía, básicamente, de acceso a la información pública, sobre el poder público, por hacer un concepto muy, muy sencillo. Pero cuando hablamos de transparencia, ha venido acompañada de toda una batería de medidas jurídicas y normativas en los últimos 20 años y de un proceso muy bonito, que es que se ha convertido casi en un derecho fundamental. La posibilidad de acceder a la información pública es algo que, de alguna manera, siempre ha estado ahí, pero bastante limitado, pero en los últimos, sobre todo, 20 años, por no tirar más atrás, se ha convertido en un derecho fundamental, y les pongo simplemente algunas referencias. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se enuncia un nuevo derecho fundamental, artículo 42, derecho de acceso a los documentos públicos, precisamente a propuesta de Suecia y Holanda, países calvinistas, cuando se quería hacer una nueva constitución para Europa, e introducen este derecho. En otros contextos jurídicos, como por ejemplo en América Latina, en la Corte Interamericana, Iberoamérica, pues la Corte Interamericana en el año 2006 reconoce el derecho fundamental de acceder a la información pública. Y en ese caso, en vez de decir que es un nuevo derecho, lo que dicen es que forma parte de un derecho de toda la vida, la libertad de información. Un derecho de toda la vida, desde que hay derechos de los clásicos de primera generación, pues se le incorpora que da derecho a pedir información a todos los poderes públicos. Y sin tener que explicar el porqué. Y sin tener que ser un interesado en un procedimiento, como era nuestro derecho de acceso al expediente. Y que además, si no te van a dar la información, sea solo, dice la Corte Interamericana, porque hay una ley que específicamente ha previsto límites y que se pueda aplicar ese límite de manera justificada. Es decir, yo tengo derecho a que me den la información sin tener que explicar el porqué. Ahora les adelanto ya que si explicas por qué, es más fácil que te la den, porque puedes explicar que hay motivos de interés público, entonces es más fuerte tu derecho. Pero sobre todo, la idea es, si no te van a dar la información, van a tener que justificarlo muy bien y alegar que hay una ley que te permite no dar la información. Y esto es el camino de reconocerlo como un derecho fundamental. Esto pasa en la Corte Interamericana, esto pasa en el ámbito de Naciones Unidas, y en Europa pues, nos quedamos un poquito medio-medio. De un lado tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que lo reconoce como derecho fundamental, y en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos estuvo el Tribunal Europeo 10 años deshojando la margarita si era derecho fundamental o no era derecho fundamental, y al final se quedó en depende. Y el depende lo dijo en 2016 y básicamente dijo, si el que va a pedir información lo hace por motivos de interés público, si especialmente es una figura de control del poder público, como pueda ser un investigador, un periodista, una ONG, un bloguero, es decir, no es un concepto muy restringido, pero lo que busca es perseguir y controlar el poder, entonces sí que será derecho fundamental. Y ahí nos quedamos. No quiero entrar en muchos detalles, pero esta discusión de si es derecho fundamental o no, en España la ley no lo trata como derecho fundamental, pero es importante. En el Consejo de Transparencia, por ejemplo, es muy importante. Cuando alguien viene a pedir información y te dice, mira, soy un periodista o soy nadie, pero quiero investigar si el hermano de Chimo Puig, ¿qué subvenciones ha tenido? Porque creo que este es un tema de relevancia e interés público. Pues entonces digamos que es como Popeye cuando tomaba vitaminas. Ese derecho de acceso se hace muy fuerte y los motivos, por ejemplo, para denegarlo se reducen. Temas de protección de datos, pues es otro derecho fundamental, pero cuando hay interés público es bastante posible que se acabe dando la información que se está solicitando. Bien, en ese iterín estamos
en los últimos 10, 15, 20 años, reconociéndose este derecho fundamental. Y claro, como les contaba, cuando lo del 15M, los años 2010, 2011, crispación, el Partido Popular lanza la ley de transparencia, éramos los últimos en tener una ley de transparencia de nuevo cuño, que reconocía este derecho, que obligaba además a poner muchísima información en los portales públicos. Bien, y llegó la ley, es una ley aceptable. Ya han visto en el ranking, pues estaba en ese ranking de leyes, pues estaba medio bajo, pero bueno, Alemania estaba mucho peor y Austria. Pero ¿qué les quiero decir? Es una ley pues, de nuevo cuño, mucho mejor que lo que había antes. Es una ley que, para los que sean juristas, no voy a entrar en muchos detalles, no es orgánica. También pilló en esta época que el Tribunal Europeo pues, tampoco decía ni que sí ni que no. Hay muchos que apostamos porque debería ser una ley orgánica la que regule el derecho de acceso, porque muchas veces sí que es. Son muchas veces la gente que está ejerciendo ese derecho por interés público quien lo ejerce, pero tampoco es tan importante. Tenemos una ley que lo que dice y es que tenemos derecho a que nos den la información y que si no nos la van a dar lo tienen que motivar y muy bien. Y sobre todo, si hay interés público, lo van a tener que justificar muy bien. Y añaden estas leyes de nuevo cuño, un órgano de garantía, porque claro, uno dice, vale, yo voy a una ventanilla, pido información, me dicen que no, ¿y qué hago? Pues estas leyes añaden la garantía de que gratuitamente hay un órgano, como es el Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana, y hay a nivel estatal, que gratuitamente, sin tener que saber derecho, ni abogados, ni nada, pues dices, mira, he pedido esto, no me han contestado. Y en principio, en 3 meses, tardamos un poquito más, pero tampoco mucho, ponemos una resolución que es obligatoria, que decide si hay que dar o no hay que dar la información. Entonces, digamos que esto pues, es un instrumento de transparencia más que apuntala todo un andamiaje, porque esto del derecho de transparencia, para mí, es lo más importante, lo que más trabajo, pero entra dentro de un paquete de muchas más normas dentro de este conjunto de la transparencia, buen gobierno, etcétera, que ahora comentaré algunas, simplemente para enunciar lo que se está haciendo en España. Las leyes de transparencia hay una ley estatal y autonómicas. De hecho, ahora se tiene que aprobar una nueva ley autonómica valenciana. Estamos ahora, yo estoy en el grupo de expertos también a nivel nacional para mejorar la ley de transparencia. Ya han pasado casi 10 años y ya hemos detectado pues, algunos sitios por donde falla. Por ejemplo, que llega el Consejo de Transparencia y le decimos a un pueblo que tiene la obligación de dar la información y no nos hacen ni caso. ¿Y qué? Nosotros no tenemos Guardia Civil. Ellos desobedecen una ley. Pues bueno, ahí hay que... Entonces, lo más que podemos hacer es instar. Imagínense, ayuntamiento X, no da la información, tiene la resolución que le obliga. Le decimos, oiga, señor, que la tiene que dar. Y no les podemos sancionar. Lo más que podemos hacer, tanto aquí como en muchos sitios de España, es instar un procedimiento sancionador para que el mismo municipio se sancione a sí mismo. Imagínense, cuando cerramos la puerta se oyen las risas. ¿Qué han dicho que me sancione a mí mismo? Pero jamás ninguno se ha sancionado. Dicen, no, hemos abierto el procedimiento y no hay motivos. Digamos, hay flecos, ese es uno, que se han de mejorar. Pasa en la Comunidad Valenciana y pasa en otros sitios. La ley de la Comunidad Valenciana esto no lo mejora, se lo hemos dicho, pero bueno, eso... No sé, les da miedo ahí esto de que haya órganos externos independientes que puedan sancionar a órganos que no se comportan totalmente. En el ámbito del Consejo de Transparencia Estatal les pasa lo mismo. El presidente del Gobierno de España se ha reído de ellos unas cuantas veces. No tanto como en otros ámbitos, pero han pedido información, no se ha dado. El Consejo de Radio y Televisión Española sigue sin ejecutar una sentencia que fue la primera que hubo en España que aplicaba la ley. Y ahí está, corto. Es un amigo mío, Samuel Parra, y no lo consigue. Pidieron los gastos que la difunta, tristemente, Rafaela Carrà, una nochevieja de hace ya unos años, pues se quiso saber, bueno, eran 2 cosas, caso de Nochevieja y el programa de Rafaela Carrà en Eurovisión, de hace unos cuantos años, que era el que salía el chiqui chiqui. Pues se le pidió, ¿cuánto ha costado esto? Pues aún es imposible saber. Pero, en fin, son problemas de cultura. De cultura, fíjense lo que les quiero decir. Pedro Sánchez, el tema de la tesis. El tema de la tesis ahora ya está amortizado, a nadie le importa que hubiera plagio por todos los lados. Hemos pasado un antiplagio y ha dado que hay un 0, no sé cuántos.
oiga, pásamelo usted, quiero ver ese documento. La misma empresa que hacía el antiplagio les dijo, oiga, pásamelo y yo diré si da ese resultado. Jamás contestó. O, por ejemplo, ¿cuánto costó? Ojo, esto no hablo de política porque casos de estos hay de todos, pero ¿cuánto costó su viaje a Benicàssim hace 3 o 4 veranos? 200 y pico euros, contestan. Claro, eso me lo gasto yo entre cenas con amigos. Pues bueno, claro, hay flecos que uno dice, y lo que les quería decir, la cultura, eso en los países amarillitos que hemos visto en el mapa sería imposible. O sea, se le cae el día siguiente, vamos, es que es inconcebible, es casi como si dijeran, mire, se están comiendo a un niño en la plaza pública, no puede ser. Pues es imposible que se pueda contestar con esa desfachatez algunas peticiones de información en ocasiones. Pero estos son casos, digamos, extravagantes, pero la realidad es que la mayoría de los casos es que cuando se pide información y se resuelve que hay que darla, se da en el 90 y pico % de los casos. Esto está cambiando. E incluso no hace falta llegar a órganos como el Consejo de Transparencia. Y les digo la verdad, yo mi percepción y datos, hablando de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la Generalitat, es que da prácticamente siempre la información que se pide y eso que a veces da mucho trabajo. Está cambiando mucho el cuento. Yo les aseguro que esto hace 10 años, si uno iba a una ventanilla, decía, me estás contando, ahí te voy a dar yo información. Pero eso de saber que la persona va a ir a un órgano que luego le puede sancionar y puede salir en la prensa con algo que suena tan bien con la transparencia, pues oiga, que se está denegando esa información, pues no suena bien. Es decir, que aunque no haya sanciones del todo jurídicas, cada vez hay una dinámica, a mi juicio, es positiva. Como les decía, hay leyes autonómicas, hay leyes de todo tipo. Simplemente les voy a anunciar también para acabar, que hay todo un andamiaje. Yo me he centrado en el derecho de acceso, portales de transparencia, órganos, autoridades independientes de transparencia, aunque sea como la del Consejo Valenciano, que estamos muy poco dotadas y funcionamos como funcionamos, pero bueno, al final las instituciones se abren camino y aunque no tengamos dedicación ni hemos tenido vamos, que lo hemos hecho casi por el amor al arte mucho tiempo, pero al final las cosas van funcionando. Pero aparte hay la anterior legislatura, sobre todo en la Comunidad Valenciana, que se creó aquella llamada Consellería de Transparencia, la verdad es que se aprobaron muchísimas leyes. Algunas han quedado han sido poco prácticas, otras más, pero realmente se ha cambiado un poco la imagen de la Comunidad Valenciana a través de este tipo de acción de políticas y legislativas. Leyes del lobby. Leyes para controlar el lobby, especialmente a través de la transparencia. Esto no suena más de películas americanas, de que si alguien se reúne con un político, pues ha de quedar toda una trazabilidad. Todo esto se está regulando y cada vez mejor. Leyes, por ejemplo, de alertas tempranas, el sistema de alertas tempranas con sistemas automatizados para detectar el fraude o malas prácticas. Esto es una ley que se ha quedado un poquito en el tintero, un sistema que desarrolló en buena medida Falciani, para que, cruzando datos, pues pudieran detectar malas prácticas dentro de la administración, la contratación administrativa. Leyes, por ejemplo, una agencia que funciona bastante más que nosotros, porque tiene muchos más medios, la Agencia Valenciana Antifraude. La Agencia Valenciana Antifraude, pues que ya lleva unos años funcionando, sus memorias, pues ahí detallan sus resultados, no sé por qué no es demasiado visible, pero es de las que están actuando bastante más en España y, entre otras cosas, unido a una ley que tiene que aprobar España, porque obliga a la Unión Europea y ya se nos ha pasado el plazo, el sistema de alertadores. Les explico muy rápidamente. El sistema de alertadores, el whistleblowing, les iba a hablar, pero bueno, no quería, por ejemplo, lo que se llama los soplones. Y esto ya es una realidad y los medios tecnológicos lo permiten. Cuando alguien en el sector privado o público ve que hay algo que no le gusta, hay mecanismos para que lo denuncie. Uno dirá, hombre, uno ha podido denunciar toda la vida. Sí, pero ahora lo puedes hacer con seguridad de que no van a saber quién ha denunciado. Con la seguridad con sistemas electrónicos para que ni la Agencia Valenciana Antifraude sepa quién les está pasando la información. Pero es más, ya no solo ese secreto, sino que si lo saben, porque al final, oye, mira, imaginaos un ayuntamiento corrupto y dicen, esta debe ser Pepita, que es la única que tiene acceso al expediente, y no, pues que te protejan, porque el problema, a ver quién es el guapo que salga a denunciar. Hoy en día hay un estatuto y garantías bastante efectivas para que esa persona no la puedan remover del trabajo, no le puedan dejar el peor turno de vacaciones, no le puedan
muchas barreras, muchas coacciones que puede haber. Ya existe un estatuto para que si le atacan jurídicamente, y esto es bastante habitual, oye, mira que esta persona ha revelado secretos, vamos a ponerle demandas para que tenga que estar ahí con abogados, etcétera. Pues en teoría, y funciona, en la práctica funciona, pues esos abogados te los va a poner la Agencia Valenciana o el sistema de alertas. Este tipo de leyes que existen aquí y en otras partes de España, pues digamos que lo que cierran un poco es el círculo de silencio que rodea los entornos de corrupción. Porque también hay otros sistemas que se están dando ya en España, porque, claro, muchos de los que denuncian, hablaba de Pepita o Pepito, normalmente hay gente que a nadie nos gusta la corrupción, o a casi nadie, claro, el que gana con ella sí. Pero normalmente todos tenemos miedo y no nos queremos meter en problemas. Pero también es cierto que es que los denunciantes muchas veces lo hacen por mala fe. O sea, el que denuncia la corrupción lo hace pues porque le han dejado fuera, o por venganza, o porque le han echado de la empresa, pero ese es un buen motivo. Porque a nosotros lo que nos interesa es enterarnos de esa corrupción para que se vehicule institucionalmente. Voy a acabar, que ya llevo los 40 minutos, pero les digo que incluso estamos copiando modelos anglosajones en los que se llega a premiar con decenas de millones de dólares, se han llegado a pagar al denunciantes en algunos ámbitos, sobre todo en ámbito de competencia, ámbito de competencia desleal, sector privado y todo esto, que se mueve mucho dinero, porque así se incentiva. Que sepas que no hace falta que lo hagas por buena fe, es que incluso vas a ganar mucho dinero. Hay algunos mecanismos de estos. Hay otro sistema, y con esto acabo, que se da mucho también para el sector privado y de competencia, y es que el primero que denuncie la mala práctica, la irregularidad, la corrupción, se salva. Eso es interesante. Yo he formado parte y sé que si soy el primero, yo me voy a salvar, me van a eximir. Es decir, cada vez hay más técnicas para que sea un poco más difícil pues el fenómeno de la corrupción. Yo les decía, yo no sé si como San Manuel Bueno Mártir, no creo que todo esto vaya a acabar con la corrupción en sistemas en los que pues son contextos que lo tenemos un poquito más difícil que otros países, pero sí que creo que ha cambiado mucho el cuento y que ahora la corrupción lo tiene mucho más difícil, porque existen cada vez más mecanismos institucionales que ponen piedrecitas o palos en esa rueda. Y sin tener la total confianza, pues creo que vamos en el buen camino, y si no, pestañeen cada 5 años, 10 años, y vean de dónde venimos y más o menos la situación actual, y yo no creo que en este terreno estemos peor. En otros quizás sí, pero en este no. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora es cuando vamos a empezar al debate. Antes de nada, yo quería hacerle una consideración a Lorenzo, y es, se está refiriendo a la transparencia, a la necesidad de que todos los organismos públicos e incluso privados evidencien su manera de proceder y demás. Y España está donde está. Ahora, desde el punto de vista negativo de la corrupción, no me ha parecido ver en qué situación realmente nos encontramos. Ya sé que entre corrupción y transparencia sería como el blanco y el negro, ¿no? Aunque pueden haber casos de no corrupción y de falta de transparencias, o casos de corrupción y de existencia de transparencia. Ahora, tú dices que España ha mejorado muchísimo en tema de corrupción en los últimos tiempos. Me ha parecido entender eso al final, ¿no? De corrupción real, no de la percepción de la corrupción, que ya vemos que... No, de corrupción en general, como hechos objetivos y detectados jurídica, judicialmente o políticamente y tal. Pero, ¿en qué nivel nos situaríamos con respecto, más o menos, con respecto del resto de los países occidentales, por poner un ejemplo? Yo insisto, yo ¿Tienes no soy, respuesta? Sí, no, yo no soy experto en corrupción, lo que sí que he leído bastante de corrupción, y el problema es que medir la corrupción es extraordinariamente difícil. Y por eso los indicadores de transparencia internacional, que además son transparentes también, estos indicadores son bastante transparentes, se señalan todos los ítems que se tienen en cuenta, pero es el índice de percepción de la corrupción. Cuando se intenta medir la corrupción, pues uno diría, bueno, pues vamos a definir qué es corrupción, que
Es complicado medirla, vamos a delimitar y vamos a ver cómo lo medimos. Y entonces tiene mucho que ver con el ámbito penal. Y medir la corrupción es muy complicado, porque en el ámbito penal, los procesos penales, pues hay que ver qué delitos entran, más o menos sí que podemos estar de acuerdo, cuáles entenderíamos que son dentro de corrupción, y podemos ver las condenas. Pero que hayan estudios profundos y serios que analicen de qué periodo son esas condenas, Claro. porque claro, las condenas de ahora, fíjense ustedes los tiempos de la justicia con la complejidad tremenda que tienen, porque claro, ahora hasta incluso con estas mediciones penales de sentencias que hay por delitos vinculados a la corrupción, prevaricación, cohecho, etcétera, diríamos, no, a ver qué investigación es capaz de ir una por una a ver de qué año es el hecho. Y veríamos que la foto fija es de hace muchos años, por lo general. Con lo cual, ahora podríamos tener, como pasa con lamentablemente con algunas de las mediciones del COVID, pues dicen, no, mira, cuando hay las personas que fallecen, pues normalmente son de un mes después. Pues en la corrupción, pues a lo mejor habrá expertos, yo ahí no lo soy, pero que te dicen, lo que tenemos ahora de media es que son de hace 10 años. Y sobre todo es que ahora se persigue mucho más. Claro, es que podemos tener muchos más casos de corrupción porque se están persiguiendo mucho mejor. Y porque las fiscalías, no lo creo que en España funcione de maravilla, porque les faltan medios y voluntad política hay, pero tampoco vamos a... Pero aún así, que es que los procedimientos abiertos, seguro se podrá medir, los procedimientos abiertos y que la Fiscalía Anticorrupción instruye y todo esto, pues que se mueve mucho más que antes. Es decir, cuando posiblemente había una corrupción galopante y que la gente vivíamos felices con dinero y sin crisis, en general, pues probablemente ahí la corrupción real, que a ver cómo la medíamos, era brutal. Pero yo te hablo de intuiciones más que de datos, pero sí que he intentado ver las mediciones, cómo medirlo y estos problemas. Por ejemplo, Villoria lo explica también, porque sí que se intenta medir mucho la corrupción. Muy bien, muchas gracias. ¿Habías pedido la palabra? Sí, bueno, estupendo. Ha hecho usted un análisis perfectamente de un tema tan candente y tan actual. Bueno, yo simplemente, un poco por irme a las causas de las causas, en definitiva yo creo que es un problema de educación, de moral y de mecanismos de control. O sea, si a la gente ha dicho usted que los calvinistas, en fin, tienen más transparencia. Y es curioso porque yo creía que eran los católicos, con su moral, la que garantizaban un poco la transparencia, pero parece ser que no. Pero podría ser una causa histórica el que el calvinismo, Lutero, en fin, empezó a expandir su teoría, su doctrina, precisamente criticando la corrupción del Vaticano. Tal vez eso haya marcado un poco al calvinismo. Pero bueno, lo que quería decir, en definitiva, la causa final de la corrupción es la educación. Es la causa final de todas las cosas. Y después también de tener mecanismos de control interventores, simplemente. Algo que a veces hasta el final, pero tiene que haber un mecanismo de alguien que pueda decir que aquello no. Entonces yo a eso lo resumo en definitiva. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención es que efectivamente los países, México, etcétera, que tienen una ley de transparencia más acusada, esto es curioso porque coincide, he visto que coincide en México mismo, precisamente porque tiene un nivel más atrasado de convivencia. Y entonces parece que han de esmerar las leyes de transparencia un poco para combatir ese problema. En cambio, las democracias más evolucionadas, pues este problema no lo tienen. Por otra parte, ya sé que los límites de la transparencia no son fáciles. Ahí tenemos a la vista al Consejo de Ministros. Nadie puede chivarse de lo que ocurre en el Consejo de Ministros. Una buena ley de transparencia sería saber, en fin, ese Consejo de Ministros qué acuerda o qué no acuerda. Pero sabemos que es sagrado el secreto de los ministros. En fin, quiero decir que todo esto está lleno de dudas, de dificultad, etcétera. El Código Penal pues está haciendo una buena labor. La Judicatura española está haciendo una buena labor, porque hay que ver, no reparan en nada y salen a la luz las corrupciones que pueda haber. Están saliendo. Y todo esto nos ha de llenar de tranquilidad
y de esperanza, nada más. Y nada menos. Pero yo sí que le diría, mire, la educación sin duda, tema cultural, pero también, por ejemplo, el diseño institucional es muy importante. En España, en los peores años, finales de los 90, pero en los 2000, pues que tuvieran las competencias urbanísticas los ayuntamientos en aquella época, pues yo creo que fue uno de los grandes focos de corrupción tremenda por un mal diseño institucional, que voluntariamente no se quiso cambiar, pero vamos, dejar en manos de pequeños ayuntamientos ese flujo de dinero brutal, es un ejemplo de que también un buen diseño institucional pues, puede cambiar algunos problemas. Pero en efecto, el tema cultural es que también no se cambia, las leyes no cambian, pero ayudan, toda piedra hace pared. Yo recuerdo, me gusta poner el comparativo con el tema de protección de datos. Protección de datos, la primera ley que ya fue orgánica fue del año 92, y parece que sea algo reciente. Ahora hay algo más de conciencia en estos temas, no solo porque hay sanciones en algunos ámbitos, etcétera, es decir, todo ayuda y ha de haber un acompañamiento, pero como digo, también el diseño institucional es muy, muy importante. Y luego hay países pues, como México, que aunque tiene una ley y unas instituciones muy fuertes de transparencia, pues si no cambia el resto del contexto, pues se hace muy difícil. Se hace muy difícil. Y bueno, he comentado muchas cosas, pero vamos, podría comentar también muchas, pero muy interesante también la reflexión. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Hemos llegado tarde, pero un placer escucharlo. Gracias. El consejo, ¿qué personas forman este grupo que lleva la... El Consejo de Transparencia. ¿Y dice, dónde ¿no? está ubicado? Sí. Perdón, una reflexión anterior, ahora le contesto de inmediato. El tema de judicatura, yo ahí tengo algunas dudas. En España ahí podía mejorarse mucho. Yo creo que los jueces en España, 6.000 jueces, son muy independientes, pero los que mandan están designados por los partidos políticos. Y aunque los jueces en general son unos profesionales, pero yo ahí tengo mis muy serias dudas de que el diseño institucional sea el adecuado. También temas de fiscalía anticorrupción. Es decir, los jueces en España son profesionales de bandera, pero todo el que quiere llegar a la cúpula sabe que tiene que ser de una asociación. Las asociaciones tienen sus tentáculos con los partidos políticos, que son los que reparten los puestos, y normalmente las salas de lo penal están repartidas con personas a veces un poquito más cercanas que no deberían estar. Por ejemplo, eso es un problema que se debe resolver en España. A veces se apunta mal, perdón la pregunta, enseguida voy con ella, pero sí me he acordado. A veces se apunta mal, a mi juicio, en España. No, los aforamientos. Bueno, no está tan mal que haya aforamientos. Tienen su sentido histórico y actual. El problema aforamiento es que hay una persona que va a ir a un tribunal específico, como que va a ser una mejor garantía. Pero claro, si a ese tribunal específico es justo donde están los designados por los partidos políticos, ahí es donde está el problema. Pero bueno, ese es uno de los temas, no tiene que ver tanto con la transparencia, pero sí por alguna de las persecuciones que ha habido, que hemos visto casos en los que la Fiscalía no ha perseguido y han tenido que ser la acción pública. La acción pública, que es algo muy discutible. Y de hecho, si recordarán ustedes que las dos asociaciones que utilizaban esencialmente la acción pública eran corruptas. Un tema también cultural y problemático que hay, pero en fin, no me quería desviar mucho, pero son muchos los temas. Consejos de transparencia. Cada uno es de su padre y de su madre, me explico. Cada ley autonómica es la que ha diseñado esa autoridad de transparencia en la que yo formo parte, la valenciana. La ley estatal pues lo ha dejado en manos de cada comunidad autónoma, pero la idea, tanto en España como en el sistema mundial de transparencia, es que sean independientes. La palabra independiente en España, pues muy relativa, porque como sabemos, uno de los problemas que tenemos en España es que normalmente no se designa a nadie si no tiene afiliación política. En el caso del Consejo de Transparencia Valenciano, que es lo que usted me pregunta, sin entrar en demasiados detalles, le diré que aunque sí que había ahí propuestas por cada partido político, como era un órgano en el que no tenía ni salario ni nada, pues no había mucho interés. No había mucho interés para que se presentaran, pero aún así siempre hay candidatos. Yo me presenté personalmente mi currículum a los partidos políticos que había entonces, a los mismos, y al final el único que no tenía candidato pues me propuso, que era Ciudadanos en aquel momento, que no tenía candidato y que se creía que la persona tenía que ser independiente. Pero lo cierto es que funcionamos como no son instituciones que tengan demasiado poder político, vamos, casi ninguno, pues funcionamos, yo le diría entre nosotros, ahora que nos está grabando, que es de broma,
que prácticamente yo no he notado el color político de... El mío lo notarán mis compañeros, pero yo el de mis compañeros no lo he notado prácticamente en sus resoluciones. ¿Por qué? Porque por uno de los motivos que le he dicho. En teoría hemos de ser, somos 5, pero justo la ley que se quiere aprobar ahora quiere cambiar ya un sistema de 3 con dedicación exclusiva y con salario de director general. Y ya les adelanto que a los profesores de universidad como yo no nos interesa, porque cobraríamos 20 o 30.000 euros menos, con lo cual se va a producir posiblemente un efecto muy nocivo, que profesores de universidad, que ahora estamos 4, creo recordar, dejaríamos de estar ahí. Y al mismo tiempo habría gente que se mataría por estar ahí, y entonces cuando alguien se mata por estar ahí tiene que deber favores luego. Pero aún así tampoco pinchamos y cortamos demasiado. A nivel estatal, por comentarles, solo hay una persona. La persona que se ha designado es una persona muy clara, vinculada a un partido, que en su día fue jefe de gabinete de un ministro, pero lo está haciendo razonablemente bien. Pero bueno, en España saben que las autoridades independientes pues tienen una conexión bastante fuerte con los partidos. No es fácil que se busque personas así muy desvinculadas. Esa es la... Gracias. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la charla. Me ha parecido estupenda. He entendido perfectamente todo y además con una claridad meridiana. 2 cuestiones. Una de ellas es su opinión sobre una, por decirlo de alguna manera, afirmación mía. Y es que en España aparentemente hay mucha corrupción, aparentemente, digo, en la opinión general. Parece que generalmente cuando hablas con alguien siempre, y sobre todo políticos, siempre se está hablando de corrupción. Entonces, a mí me parece que no existe tanta corrupción y esta es la afirmación que me gustaría conocer su opinión sobre ella. Y luego después sobre ese tema concreto también, saber si existe al menos teóricamente una relación, una ratio entre lo que es la corrupción real y la corrupción percibida, más o menos sentida por la población. Gracias. En buena medida hemos estado hablando de esto antes. No es nada fácil medir la corrupción y a lo que llamaríamos corrupción real, pues son casos reales de comisión de ilícitos o administrativos o sobre todo penales, y lo que hemos hablado, es muy difícil hacer un rastreo de todos los procedimientos que hay abiertos, de qué periodo son y de qué grado de persecución hay, porque claro, procedimientos abiertos, como decíamos antes, pues pueden ser un número, pero el problema es que si no se persiguen muchos, pues a lo mejor no hay casi procedimientos abiertos, no quiere decir que no haya corrupción, es que a lo mejor no se persigue. Entonces, los indicadores de lo que llamaríamos corrupción real son difíciles. Lo hemos hablado antes. Yo lo que añadiría, que esto es importante para España, es que en España desde hace ya bastantes años no hay prácticamente nada de lo que se llama corrupción administrativa. Y lo que hay es corrupción de la que se llama política, de las personas, pues digamos, que no son profesionales de la administración, y esto es un dato muy, muy positivo, porque esto en muchos otros países que tienen peores indicadores tienen no solo corrupción política, sino una corrupción administrativa muy fuerte. En cambio, en España, pues tendrán ustedes la misma percepción que tendré yo, es que ni se huele a un funcionario que sea corrupto y que pida un sobre para poner un caso delante del otro, ni se huele desde hace muchos años, cuando antiguamente eso pues, se hablaba y era habitual, y los abogados hablaban de los estoy viendo ahí, el colega es abogado, y hacía muchísimos años sí que se hablaba de que había quienes ponían un expediente arriba de otro, y de estas cosas ya no se oye, en el común ya no se oye. ¿Que hay casos? Sí, pero digamos no tienen demasiada cobertura, y claro que hay casos, estamos hablando de 2,5 millones de funcionarios, pues hombre, pues habrá casos por todos los lados, pero ahí no es importante, y esto ya es nos evita muchos problemas, pero como decíamos, pues para la corrupción política, para evitarla, pues sobre todo se necesitan pues
que sepan que pueden ser perseguidos, que haya mecanismos institucionales importantes y, en general, como hemos hablado, pues que la transparencia en sus múltiples formatos pues lo pone un poquito más difícil. Y no estamos aquí en una pescadilla que se muerde la cola o en un círculo negativo, en el sentido de que quien tiene que dar fortaleza a esos organismos de transparencia y dar poder a esos organismos de transparencia han de ser los mismos políticos y por consiguiente no les interesa. Sí, pero no, porque digamos que también se generan círculos virtuosos, podríamos decir. Esto depende de la ciudadanía. Antes ponía el ejemplo, ponía algún caso, como los casos del posible plagio del presidente Sánchez, o el caso del avión del presidente Sánchez que había costado 200 y pico euros el viaje, pero vamos, que casos hay de todo tipo y de todo color político, y el problema no está en lo que conteste la institución en estos casos, sino que no hay una demanda social importante. No hubo un clamor social diciendo esto es una tomadura de pelo, no se puede contestar así un ejercicio de un derecho fundamental, no se puede contestar así ya otra cosa. Es decir, en España, como venimos de una cultura en la que no venimos de una cultura de la transparencia, que sí la tienen, antes ponía el ejemplo, es que en Dinamarca una contestación así es que hubiera sido como comerse a un niño crudo. Es inconcebible, no les cabe en la cabeza. Y entonces se generaría un clamor social y en España pues no lo tenemos, pero al mismo tiempo no vamos a ser derrotistas. Es que tenemos una ley de hace muy poco y ahora ya se habla de esto. Se habla, se ejerce el derecho, cada vez se piden más cosas, cada vez, esto no depende de que todos vayamos a pedir información, pero es que hay gente que sí que se está dedicando a pedir información que molesta. Oye, pues ¿cuál es el comité de expertos ese que estás diciendo que justifica las medidas del COVID? Y no lo querían decir, y al final es que no existía. Y al final hay una resolución que dice, no, es que eran 4 funcionarios. Y esto pues se queda también, y entonces pues si hay más reacción social o menos, pues lo iremos viendo, pero se van generando también una posible dinámica más virtuosa que negativa. Y luego, por cuanto a los partidos políticos, la prueba está. Los partidos políticos, por lo general, o el sistema democrático, se adapta mucho. Nos guste, o sea, aunque nos sorprenda, pero se adapta mucho a la sociedad que tenemos y por eso está cambiando tanto. Fíjense en los partidos políticos, el sistema electoral no ha cambiado. Parecía que era inamovible, que iba a ser un bipartidismo y que donde había nacionalistas, nacionalistas, y que eso no iba a cambiar nadie. Fíjense ahora qué lío tenemos, en el buen sentido o en el malo, a cada uno lo que le guste, sin cambiar el sistema. El sistema se adapta y también si hay demanda social, pues hay quienes hacen suyo. Por ejemplo, Ciudadanos era un partido que estos temas los hacía mucho suyos, ahora se ha desaparecido o está como está, pero digamos que igual como no coja alguien ese testigo que vendía, que hace unos años ese testigo también vendía. Habrá que ver si la sociedad eso lo reclama. Entonces siempre va a haber oferta-demanda, va a haber alguien que coja ese testigo porque lo demanda la sociedad, o así quiero pensarlo. Dicho esto, también sigo pensando que estas políticas a veces son una cortina de humo, pero si la sociedad las demanda y si la sociedad ve resultados, pues creo que se generan. O sea, la realidad es que se está ejerciendo poquito a poco cada vez más el derecho y se está pidiendo información que molesta y que sirve para controlar al poder público. Y eso, si da resultados políticos y da réditos políticos, pues se puede hacer una bola de nieve. Sí, por aquí creo. Y por allá. Bueno, sí. Muchas gracias. Para mí ha sido muy interesante porque no soy jurista y entonces ha sido como una clase magistral. Y se dice que el mal existe porque el bien no actúa o actúa tarde. Esto es una afirmación muy común, ¿no? Me gustaría que dijera algo también sobre el tema de la complacencia, hacer la vista ciega, también sobre la presunción de inocencia, porque tengo la sensación de que tras la corrupción viene la presunción de inocencia, lo oímos cada 2 por 3 en los políticos, y tras la presunción de inocencia viene la falta de transparencia. Es decir, en cuanto un político o un partido se entera que le han descubierto, hay que ocultar información, falta de transparencia. Y es posible que haya habido corrupción,
pero se oculta tanto la información que al periodista o al investigador le es muy difícil llegar. Y de esto tenemos casos que no quiero nombrar, pero bueno, hay muchos casos aquí en Valencia y fuera en España. Hablar un poquito de esto. Bien, yo ahí lo señalaría. Vamos a hablar, cuando hablamos de corrupción, normalmente está muy vinculada a procesos penales. En el ámbito de los procesos penales es un contexto jurídico en el que los jueces actúan cuando tienen medios, o en su caso la Fiscalía, cuando tienen medios y cuando pues, se responde, porque la cultura política que ha habido en España, que ahora creo que ya no es la que hay, pues hacía que algunos procesos se eternizaban y que los jueces cambiaban de destino porque no tenían un contexto que les apoyara, y lo digo por casos que ha habido especialmente en la Comunidad Valenciana, y era importante. Y ahora pues no creo que sea ese, vamos, los jueces, cada uno tiene su forma de ver, pero normalmente no faltan jueces valientes, pero claro, si no tienes un contexto que te apoye, pues se hace mucho más difícil, pero no creo que sea, y entonces ellos sí que tienen, si ellos no tienen acceso a la información es que ya no va a tener nadie. Luego los periodistas tienen acceso cuando se trata de información judicializada, pues a veces tienen filtraciones por las vías que las tienen, porque digamos que ahí, igual que antes uno de los temas, hay ámbitos en los que ha de haber secreto, y el secreto es bueno, aunque suene mal. Consejo de Ministros, yo espero que siga siendo secreto sus deliberaciones. Hay órganos que tienen que deliberar en secreto y que luego sus decisiones han de ser totalmente públicas, pero el cómo se toman a veces, el cómo se deliberan, creo que son espacios que es interesante. Voy a lo suyo y luego me voy a contradecir a mí mismo por un ejemplo que le voy a poner de Brasil. Pero bueno, por el tema de presunción de inocencia. No sé muy bien exactamente a qué se refería, pero presunción de inocencia, eso es un principio básico que hay que garantizar y no sirve ni mucho menos para encubrir la corrupción. La corrupción, sobre todo si está en trámite procesal y ante los jueces, pues ha de estar probada y probada perfectamente. Y ya está, no veo. Lo que sí que hemos visto en España es que la corrupción de los partidos políticos pues sí que ha generado pues opacidad. Yo seguro que ha habido más casos, porque Valencia teníamos toda la peor fama del mundo y en casi toda España pasaba casi exactamente lo mismo. Pero la realidad es que, por ejemplo, un derecho de acceso muy fuerte que hay en España, reconocido de siempre, ha sido el de los parlamentarios a pedir información. Pues aquí se negaba sistemáticamente y se tenía que ir a los tribunales cuando nuestros diputados en les Corts pedían información y tenían que ir a los tribunales. Ya no la gente de la calle, sino ellos que lo tienen cualificado precisamente para intentar destapar esta serie de problemas. Yo creo que esto ahora ya no es generalizado. Hay casos a los diputados que a lo mejor no se les da la información, pero normalmente se les da, pero es que antes era casi una negación sistemática en algunos periodos y no había reacción política y social. Y ahora, pues quizás si se hiciera eso, pues habría una reacción más importante, o quiero creerlo. Y luego un caso curioso. Le he comentado el caso de los consejos de ministros, que yo creo que es muy razonable que tengan que ser secretos, no sus decisiones, sino las deliberaciones. Pero, por ejemplo, yo he estado 20 años, 19, y muchas deliberaciones judiciales que son secretas. Y yo lo daba por hecho de que eso es natural hasta que estuve en Brasil. Brasil tiene un órgano judicial muy fuerte, su Tribunal Supremo es tipo Estados Unidos, es un poder muy, muy fuerte, y sus deliberaciones son públicas y por televisión. Y yo, claro, como vengo de una cultura que eso no puede ser, pues solo les daba argumentos, y los argumentos que me daban a favor de la transparencia, y por su experiencia ya de más de 10 años, decían, muy parecido a lo que decía Kant cuando hablaba de transparencia. Dice, a ver, ¿qué argumentos tienes que no puedan ser públicos? Y eso que yo pensaba, hombre, pero la demagogia, los argumentos jurídicos, dice, no, ellos hacen argumentos jurídicos y los hacen en público, y ciertamente los argumentos jurídicos son muy variables, son muy variados, es decir, para defender blanco y negro, igual que las posiciones de las partes son blanco y negro. La verdad me hicieron pensar que aunque hay dogmas como el del Consejo de Ministros que creo que se han de mantener y que hay ámbitos donde se ha de mantener el secreto para tomar decisiones, pero que todo es cuestionable. Y que ahí donde hay transparencia, pues lo que hace es que se someta al debate público, es decir, que tus argumentos sean susceptibles de ser oídos, porque yo no sé cuánta gente verá la televisión en Brasil para ver las deliberaciones de los casos del Tribunal Supremo,
pero solo el hecho de que sean públicos ya te obliga a argumentar de una manera. En fin, a una... Sí. Dos casos concretos, uno que es el caso de los ERE y la jueza creo que se llamaba Laya, una gran profesional. El caso de los ERE... No, es que no se oye, es como si no... No se te parla por si sabe. El caso de los ERE y la jueza Alaya, que creo que se llamaba, que la apartaron. ¿No? Me dio la impresión de una gran profesional, pero que no convenía que estuviera ahí. Y luego en Argentina, por ejemplo, el fiscal general, que a ese se lo ventilaron. Nunca se supo ahí qué pasó. Bueno, casos y en Italia, pues lo que hubo en Italia, pues han pasado ya muchos años. No soy experto, pero sí, el poder es fuerte, la corrupción mueve muchísimo dinero, hay muchos problemas, pero buenos diseños institucionales pues van evitando esa serie de problemas. Yo he puesto el ejemplo de los alertadores, de los soplones. ¿Quién se atrevía a decir que había un caso de corrupción en un pueblo, etcétera? Había un caso famoso de un secretario judicial que por decir estas cosas era un apestado, ningún ayuntamiento quería ese secretario porque era problemático y realmente yo mismo hasta pensaría, si estuviera en un ayuntamiento, uy, este no, que es problemático, que va denunciando por ahí. Pues digamos que pues ahora esto se va a invertir, es decir, el que denuncie hasta puede tener premio. Es decir, que hay técnicas que permiten que cambien esas dinámicas. Gracias. La preocupación que tenemos la gente de a pie es los comentarios que salen a veces de cómo, por qué unos sitios tienen unas cantidades de dinero del Estado y en otros sitios otras comunidades. Por ejemplo, aquí se comenta que estamos en inferioridad de condiciones, que se nos da mucho menos dinero del que nos corresponde por habitantes. Yo no sé exactamente, la mayor parte de gente como yo, cuál es el criterio que tienen para redistribuir ese dinero. Y ahora nos preocupa mucho el dinero que va a venir de Europa, o que ha venido ya, o que va a estar viniendo, como nos toca a los valencianos. Nos toca como a cualquier otro, como a un vasco, como a un catalán, o también seguimos siendo en el ranking los de la cola. Bien, este tema tiene mucho que ver, tiene mucho más que ver con la transparencia de lo que parece. En España, y yo no lo soy, hay muy pocas personas que entiendan el sistema de financiación autonómica, porque es muy opaco. Es pretendidamente opaco, aparte de que es muy complicado. Usted ha hecho afirmaciones que ya dependen de qué criterios, más de lo que nos toca. Pues habría que saber qué es lo que entiende usted o yo. Yo como valenciano todos solemos pensar que nos toca poco por población, pero claro, es que hay muchos elementos que son muy complicados y yo no soy experto. Pero igual que el concierto vasco, que es muy complejo de entender, pero sobre todo la financiación autonómica de las comunidades autónomas que no tenemos un sistema específico como País Vasco y Navarra también, muy difícil. Y es que la opacidad viene porque es complejo y que son muy pocos los que realmente lo entienden, y luego ya políticamente se vende, cuando se adoptan las decisiones, se vende a la sociedad de una manera o de otra, pero porque se vende después de haber sido negociado. Pero no es nada fácil de saber. Yo no soy experto y sí que le diría que las variables son muchísimas. Cuando he leído este tema, pues los valencianos sí que entendemos que estamos infrafinanciados, pues por población, por ejemplo. Pero es que la población habrá que atender también a criterios de edad de la población. Habrá que ver a cuántos residentes son reales o no son reales. Hay muchísimos criterios. Pero sí que le digo, está pretendidamente opaco. Y que muy pocos, y que los poquitos que lo entienden son técnicos que normalmente no suelen explicarlo porque no es su trabajo.
Y cuando se vende los resultados de la negociación, normalmente no se corresponde con la realidad de lo que ha cambiado el sistema, porque son puras negociaciones. Más no le podría decir. Sí que le diría que también luego las subvenciones. Ahora, no sé, se habla mucho de las subvenciones europeas y todo esto del reparto. No es un tema que yo haya investigado, pero sí que le puedo decir que podemos saber perfectamente dónde van las subvenciones. La ley de transparencia obliga a que todas las subvenciones, prácticamente todas, bueno, todas, pero en algunos casos con más transparencia, cuanto más importes son, sepamos a quién van dirigidas y si superan los importes, qué se ha hecho con ellas, etcétera. Es tantísima la información que hace falta que alguien la analice. Ese es otro problema. Hoy en día las leyes de transparencia obligan a una transparencia brutal en subvenciones, en contratos públicos, pero claro, es necesario que haya alguien que las analice, las estudie, las compare. Y ese ya es otro problema, pero la posibilidad la tenemos, además viene por ley. Y que sepamos que, no, pues a ver los sindicatos, pues a ver esa asociación, ¿qué es lo que recibe? Lo sabemos perfectamente. La ley obliga, cuando se superan unos umbrales, no solo al Estado a informar de las subvenciones, sino al que las recibe, a decir además qué subvenciones son y qué ha hecho con ellas. Y eso hemos ganado mucho, muchísimo. Muchísimo. Y cuando ya hay una sociedad civil viva, pues si ya se quiere investigar en algunos casos, si hay gente que tiene recursos para poder investigar esa información, pues entonces luego se puede traducir políticamente, porque también le digo, nosotros estamos en Valencia y digamos es un clima cultural aceptado de que estamos infrafinanciados, pero nadie nos hemos estudiado qué financiación recibe La Rioja o Andalucía, no tenemos ni idea, repetimos lo que nos dicen. Así que, y a veces decimos, no, y los sindicatos reciben no sé qué, pues estúdialo a ver si es verdad, porque es que con el COVID cuántas falacias hemos visto de datos. Yo aún, vamos, no quiero poner ejemplos, pero es que había gente, no, hay una opacidad tremenda que la hubo, pero con el COVID, digo, pero a ver, nos mienten sobre el número de muertos, le digo, mira, 2 clics, 2, 1 y 2. Aquí tienes el listado diario de personas que ingresadas, el listado diario de, no digo los primeros meses, pero es que había gente, como no estamos en este mundo polarizado y loco, que ya le da igual la verdad. Y la verdad es lo que cree. Y le dan igual los datos. Porque entonces te van a decir otra cosa. Eso es mentira. Yo conozco a una persona muy cercana que de vez en cuando me dice, ¿esto es verdad? Digo, mira, es que no, debería caerte la cara de vergüenza de preguntar si eso es verdad. Una cosa racista que se huele a lo lejos, que es todo basura de esta que nos divulgan a todos, y aún se molestaba en preguntarlo. Pero la mayoría de gente es que le da igual. Lo digo porque es que yo, como valenciano, creo que estoy infrafinanciado, y supongo que será verdad, pero es por lo que nos transmiten los que manejan esa información. Y lo del reparto de la Unión Europea, que ahora es motivo, igual algo hay, pero probablemente habrán datos que nos dirán, y le aseguro que habrá datos exactos de todas las subvenciones, del plan de recuperación de los distintos planes, a dónde van, con qué criterios, pero hará falta estudiarlos. Gracias. Bueno, yo solo quería añadir una cosa y hacerle una pregunta. Lorenzo, ¿puede haber transparencia, y por muchas leyes que se hagan de transparencia, cuando desde el mismo gobierno se ocultan datos y se dan datos falsos? ¿Puede haber transparencia cuando en una comunidad hay una sentencia firme contra una persona por corrupción de menores y después sale una de las personas interesadas diciendo que todo eso es mentira, que es una campaña de la extrema derecha contra mi persona, cuando hay sentencia firme allá? ¿Puede haber transparencia cuando se sabe positivamente que a los catalanes y a los vascos se les está dando mucho más dinero en detrimento de otras comunidades que lo necesitan más que ellos? ¿Puede haber transparencia cuando hay sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional y el gobierno hace caso omiso y hace lo que le da la gana? ¿Puede haber transparencia cuando cortan una carretera de España a Francia con un acto de salvajismo y el gobierno no hace nada? ¿Puede haber transparencia? Yo creo, vamos, no sé, yo no doy por válido nada de lo que ha afirmado usted,
Pero si hay... No, me explico, yo no doy ni por bueno ni por malo, nada de lo que ha dicho usted, yo no digo si tiene razón o no, pero lo que sí que le digo es que la transparencia es un concepto que no vale para todo. Es decir, no vamos a acudir a la transparencia para todo, pero bueno, son problemas que puede tener nuestro sistema político. Pero lo que sí que le digo, puede haber transparencia, no recuerdo todos los ejemplos que ha puesto, pero sí hay mecanismos institucionales para revertir si se ha hecho algo ilegal. Y en general, en España tenemos mecanismos para revertir. Si el gobierno miente, pues hay un Consejo de Transparencia, hay tribunales y hay que cumplir, y es obligatorio cumplir las sentencias, las resoluciones judiciales, y en España y administrativas, y lo hay. Y de todos los ejemplos le diría que si hay algo ilegal, en España hay mecanismos para que todo eso se revierta. Y los hay, los hay. Cuestión diferente es que sociológicamente pues habrá, vamos, yo he hablado de sentencias, no sentencias, que el problema es que muchos de los temas que están politizados a la gente le va a dar absolutamente igual saber si algo es verdad o es mentira. No va a querer leer si hay una sentencia o no hay una sentencia. Y estará el problema de que uno va a seguir creyendo lo que quiere creer, aunque esté alejado de la realidad. Eso es más difícil porque eso sí que es una epidemia de estos últimos años, especialmente con Internet, que hay mecanismos para intentar corregirlo, pero es mucho más difícil. Es decir, que aunque si es de día y usted lo ve de noche, si lo quiere ver de noche, pues su libertad le va a permitir seguir viéndolo de noche. Lo digo porque es que hay casos de ese tipo, ¿no? Para usted o para cualquier otro. Es decir, que el derecho no se va a poder meter en que si usted quiere seguir creyendo mentiras, pues va a tener la libertad de poder seguir creyendo mentiras. Y es un tema que me apasiona y publico muchísimo. Acabo de hacer, he sido el coordinador del grupo legal del Departamento de Seguridad Nacional sobre desinformación. Es un tema que me apasiona. Y ahí el derecho tiene muy difícil actuar. Que haya basura, mentiras, infoxicación y todo esto, la mayoría está protegida por la libertad de expresión. Y es casi más peligroso perseguirla, eso sí que es peligroso, que el gobierno meta sus sucias manos en decidir lo que es verdad o es mentira, es muy peligroso. Y entonces, claro, si la sociedad quiere seguir creyendo mentiras, eso no lo vamos a poder resolver. No, un momento, perdón, estaba hablando y estaba en el uso de la palabra. Ya está, muy bien. Pues creo que ya hemos concluido con el tema y os agradezco muchísimo que hayáis venido aquí a hablar sobre estos temas y no nos queda más que darle un aplauso de despedida a nuestro invitado. Muchas gracias.